¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la entrevista de la semana, este espacio de actualidad de cada jueves en Telearacena, en el que en esta semana del libro, o en torno al Día del Libro, pues vamos a hablar de literatura, de patrimonio, de historia, aquí en un lugar magnífico que hoy les vamos a presentar y que por primera vez nos acoge, que es esta sala del Centro de Visitantes del Castillo de Aracena. Y vamos a hablar precisamente pues de eso, de escritores, de literatura, pero ligado al patrimonio. Y por eso estamos aquí en el Castillo de Aracena, en este centro de visitantes que está nuevo, recién inaugurado, podemos decir, y que están empezando a disfrutar las personas que vienen a visitarnos a Aracena y muchos ciudadanos también de nuestro municipio que ya han venido a conocerlo. Pues nosotros nos venimos a conocerlo hoy también y a tener nuestra primera entrevista aquí en este lugar, que es un lugar desde luego muy agradable, con las altas temperaturas que tenemos ahí fuera en el Cerro del Castillo. Aquí se está estupendamente, así que recibimos aquí a nuestros invitados de hoy que nos van a hablar de un encuentro literario transfronterizo que lleva por nombre Letras en la Raya. Está con nosotros Mario Rodríguez. Mario, muy buena. Hola, ¿qué tal, Loli? Buena. Fresquito, ¿no? Sí, bueno, bastante bien. Fresquito no, bastante bien. Para el calor que hace fuera, como tú dices, aquí se está muy bien. Y encantado de poder presentar eso aquí y de estrenar esto con un acto de este tipo. Pues estrenamos una sala magnífica, Eduardo. Tú la has vivido quizás más de cerca desde su inicio, su creación, su confección. Eduardo Romero, técnico de patrimonio del Ayuntamiento. Bueno, pues empieza a ser útil este lugar y, entre otras cosas, pues útil para una entrevista como esta que vamos a hacer hoy de Telearacena. Hola, buenas tardes. Pues sí, este lugar que se ha presentado recientemente, pues ya se va llenando de contenido, que era uno de los objetivos que teníamos, no solamente de cara a los visitantes, sino también un lugar para que acoja a todos los eventos culturales, como en este caso que dispone Aracena. Estamos en una sala muy recogida, pequeñita, pero muy acogedora, que se presta mucho pues a encuentros como el que vamos a tener y vamos a presentar en esta entrevista, Letras en la Raya, un encuentro que tiene también que ver con la historia y el patrimonio de Aracena, Eduardo. Exactamente, esta sala que se ha concebido un poco como zona de interpretación del patrimonio en cuanto a la historia del propio castillo y de la propia historia de Aracena, donde se refleja el poblamiento andalusí y también el poblamiento cristiano, dividido tanto en la conquista portuguesa de Aracena como después su paso a manos castellanas, pues en esta sala que está edificada sobre unas construcciones del propio castillo, pues qué mejor lugar para celebrar un evento cultural de este tipo, donde se pone de manifiesto la frontera política más antigua de Europa, que afortunadamente hoy, más que una frontera, más que un límite, supone un lazo de unión entre dos pueblos como son España y Portugal. Bueno, la Raya, yo creo que para nosotros, para los serranos, yo diría que nunca ha sido una frontera, al revés. Quizás ha sido una atracción y una vía de contacto con nuestros hermanos portugueses. Yo creo que las fronteras son los únicos sitios donde se hacen puentes. Y entonces esto lo hemos aprovechado muy bien para eso. Puentes para pasar, puentes para venir, puentes para traer cosas, puentes para fugarnos. Ha servido de mucha... Ha salvado de muchos eventos, de muchas situaciones a la población portuguesa y española también. Y creo que es muy bonito que la raya la tratemos ahora desde aquí como eso, como una raya. El propio nombre del encuentro, que es Letras en la Raya, se hizo un poco porque a mí me recordaba que estábamos escribiendo sobre los cuadernos esos de raya para que las palabras estuvieran bien colocadas y bien en orden, ¿no? Entonces, colocar las letras en la raya y utilizar la raya para hacer esas letras me parece que jugaba con el doble sentido y era muy interesante para todo esto. La raya para nosotros es algo fundamental y parte de nuestra historia. Estamos en la Semana del Libro y bueno, tenemos un evento que es novedoso, aunque ya hemos tenido eventos que nos puedan recordar un poco a este encuentro de escritores de Portugal y la Sierra de Aracena, como puede ser Verso Adentro, que lo tenemos en la apertura del otoño, pero esto es algo nuevo, ¿no? Y el planteamiento es diferente, Mario. Sí, el planteamiento es distinto. Es que plantearnos un encuentro igual que el otro, pero en otra fecha, me parecía un poco absurdo. Y la verdad es que con el asesoramiento siempre imprescindible de Antón, que es una gran ideóloga en este tipo de sentido, de cosas,
Ella fue la que nos dio para verso adentro el tema del muelle de carga del teatro y la que ha confeccionado otro tipo de ideas que ahora mismo lo marcan. En este caso, ella me lo dijo, dice, no podemos hacer un encuentro que sea igual, tenemos que basarnos en algo que sea diferente, que tenga otro atractivo y que juegue con otras cosas. Y como aquí teníamos un tema que era la raya pues, específicamente, y había que contar con autores de la frontera, tanto españolas, desde Galicia, Castilla, Extremadura, Andalucía, hasta la zona portuguesa, la zona de la Portugal que linda con Castilla, la zona de Trasosmontes, el Alentejo, el Algarve, hemos decidido traer a gente de todo ese lugar. Y no solamente para hacer una lectura o lo que les parezca, ¿no? Porque vamos a darle media hora a cada uno de los participantes con la intención de que se muestren como quieran mostrarse y como son. Si escuchas muchas cosas de ellos, tendremos más argumentos y más elementos para poder valorar la capacidad o hasta dónde llega cada uno, y creo que tenemos unas capacidades muy altas en este encuentro. Vamos a hacer como unas 2 pequeñas charlas en las que hablemos de la frontera, o sea, la frontera que se puede establecer entre tantas cosas, ¿no? Hemos estado hablando, hay autores que sí que han tratado a la raya como frontera natural, los que han tratado la frontera, por ejemplo, entre el machismo y una situación más feminista, los que han tratado la frontera entre lo íntimo y lo privado, los que han tratado la frontera entre lo que es un espacio creativo antes de ser creado del todo y el espacio creado. Vamos a tener muchos autores que van a tratar muchas fronteras, y eso lo vamos a discutir después, lo vamos a exponer en una especie de mesa redonda. Ojalá haya mucha discusión y se abra también a la participación del público, que creo que aportará mucho. Bueno, menuda excusa, la de la raya, para hablar de todas esas fronteras que tenemos en el día a día, en lo cotidiano. Bueno, muy interesante la propuesta, pero sí que tiene un poco también el arraigo el sentido que le daba Eduardo, ¿no? Del sentido histórico y patrimonial y de esa frontera existente física entre Portugal y España, bueno, pues desde Galicia hasta aquí, hasta la Sierra de Aracena o ya el Algarve portugués más a la costa, ¿no? En Huelva. Eduardo, esto viene además de manos de un proyecto que, bueno, viene financiado por el Ministerio de Cultura, ¿no? Cuéntanos un poquito dónde se enmarca, ¿no? Porque al final se dan las ideas, se le da forma, se enmarca dentro de un proyecto, o sea que todo esto es un puzzle. Exactamente, es un puzzle porque desde hace un tiempo venimos trabajando en acciones transfronterizas. Tenemos ya el proyecto de territorio hospitalario, tenemos los proyectos Fortur de fortificaciones de frontera, ¿no? Y queríamos dar un paso más. Y ese paso más pues nos lo brindó la convocatoria de subvenciones del Ministerio de Cultura destinada a la promoción de las letras españolas, a la promoción de la lectura, lo cual pues se acogía muy bien al proyecto de Aracena Ciudad Lectora, que se viene desarrollando desde hace un tiempo. Entonces planteamos un proyecto vinculados a distintas acciones, como puede ser, por ejemplo, la Feria del Libro, que se ha celebrado recientemente, certámenes literarios, que también ha habido en otras ocasiones, y acoger un proyecto de este tipo donde hubiera un encuentro de autores de distintas regiones españolas y portuguesas con la vinculación de la raya como excusa, ¿no? Que se planteara, digamos, donde cada autor, como decía Mario, puede exponer libremente sus obras, recoger los planteamientos de cada zona de la raya, desde Galicia hasta el Algarve, y ese fue, digamos, el planteamiento que planteamos al Ministerio de Cultura, y hemos tenido la suerte de que fuera aceptada nuestra propuesta, este proyecto, y nos han permitido contar con una subvención para su desarrollo. Bueno, precisamente hemos iniciado esta semana con otra de esas actividades que se incluyen en este proyecto, si no me equivoco, Eduardo, el Cuentacuentos, que también ha tenido el Castillo como protagonista, ¿no? Exactamente, ha sido otra de las actividades. También se desarrollan, como dice muy bien, el cuentacuentos, narraciones, presentaciones de libros, toda esta serie de actividades en torno a la promoción de las lecturas, que, digamos, el eje de estas ayudas que ha facilitado el Ministerio de Cultura, pues se han desarrollado actuaciones durante todos estos meses. Y las que vendrán, ¿no? ¿Seguiremos dentro de este proyecto?
Esperemos que en un futuro volvamos a repetirlo y no se quede en un solo evento, sino que sea de forma anual, aunque muchas veces pues está vinculado a todas las convocatorias de ayuda que establece el Ministerio de Cultura. O sea, Letras en la Raya va a ser el colofón, el cierre, digamos, de este curso, ¿no? Exactamente, puede ser el colofón, pero digamos que un punto y seguido que esperemos que se repita en próximas anualidades. Porque todos estos proyectos y estas financiaciones, bueno, pues dan muchas posibilidades, ¿no? A veces pues hay que buscar el recurso económico que apoye pues las ideas que nos faltan en Aracena, esas ideas que van saliendo muchas de manos pues de los propios escritores. Son propuestas que tienen que tener ese respaldo. Que siga ese proyecto adelante, Eduardo, y Mario, vamos a contar un poquito más en qué va a consistir. Hemos abierto esta semana con esa actividad de cuentacuentos de Diego Magdaleno, vamos a cerrar con Letras en la Raya, que arranca mañana viernes y que va a estar pues durante todo el fin de semana con este lugar de epicentro literario, ¿no? Sí, lo que esperamos es extenderlo también un poco al resto del pueblo, porque aunque las actividades se van hacia aquí, espero que cuando salgamos fuera, porque es un encuentro realmente, los escritores y las escritoras que vienen desde Portugal y desde distintos puntos de la geografía española, se van a quedar aquí desde el viernes hasta el domingo, con lo cual todos van a ocupar espacios en un mismo hotel, todos van a comer juntos, o sea, tenemos todas las comidas programadas para que se hagan juntos, y a esas comidas vamos a abrir un poco la capacidad de que pueda venir gente externa que pueda participar en todo esto y enriquecerlo. De alguna forma, creo que ese encuentro nos va a permitir establecer muchos lazos y muchas cosas bonitas, ¿no? Te cuento un poco más o menos cuál es el planteamiento. Desde el viernes por la tarde empezaremos sobre las 7 para que Rafael Vargas, que es uno de los grandes escritores, de los escritores un poco de cabecera que tenemos aquí, no en Aracena, sino en la Sierra, uno de los grandes escritores andaluces, pueda abrir el encuentro. Durante media hora él tendrá vía libre para exponer todas aquellas cosas que quiera. En él se establecen muchos tipos de fronteras, ¿no? Las fronteras, por ejemplo, idiomáticas. Él estuvo en Cataluña y eso le creó un cierto enfrentamiento, ¿no?, con la gente que estaba allí, con la gente que le mandaba, no con la gente del pueblo, que era diferente. Él vivió la guerra civil, con lo cual también la frontera esa ideológica entre la resistencia y la opresión, pues siempre se manifiesta en sus escritos, y yo creo que será una apertura bastante interesante. Después de él contaremos con otra escritora también de Huelva, también andaluza, es que la frontera andaluza es Huelva con Portugal, que viene desde Gibraleón, María Luisa Domínguez Borrallo. Esta chica sí que hace también otro tipo de fronteras entre esas cosas que emocionalmente a ella la mueven, con un punto a la vez reivindicativo, a la vez de denuncia y a la vez de justificación de sí misma. Yo creo que juega un poco con todo ese tipo de cosas. El sábado tendremos estas dos y una vez que terminen ellas dos, entre todos los escritores que estaremos aquí, empezaremos a discutir sobre el tema de la raya, a ver hasta dónde llegamos, qué es lo que podemos hacer, y durante aproximadamente una media hora, de forma que esto no se prolongue en exceso y que quienes vengan no se aburran y se cansen demasiado, terminaremos para irnos a hacer la primera cena. No sé si será una cena literaria, pero estoy seguro de que la literatura va a aparecer ahí y, por supuesto, los aspectos humanos que los escritores y las escritoras van a traer consigo mismos. El sábado por la mañana recuperamos los actos otra vez aquí a las 12 de la mañana. La primera lectura será la mía. Mis fronteras son entre lo que es malo, que yo soy un mal escritor, y lo que es medio malo, o sea que donde puedo ir mejorando un poquito, y ahí es donde se va a encontrar mi participación. Y después de mí tendremos a Eladio Méndez, un escritor que viene ya de Extremadura. En Eladio sí que se manifiestan mucho los aspectos reivindicativos, los aspectos sociales, ¿no?, esa frontera, pero también es un escritor, él vive en Mérida y también tiene mucho contacto con toda la zona transfronteriza en Portugal, con lo cual yo creo que esa frontera va a aparecer mucho en él también, ¿no? Descansaremos para comer y por la tarde tendremos la tercera parte de estos actos, que son otros dos escritores. En este caso, en la tarde del sábado, tendremos a Fernando Cabrita, un escritor que viene desde el Algarve, desde Ollán, en Portugal, y él aportará muchas cosas porque él sí
que tiene una poesía profundamente social, profundamente dura y profundamente, yo creo que hasta irritante para la gente que milita en la tradición, en el conservadurismo y en ese tipo de cosas. Y creo que ahí también va a romper fronteras. Él va a ser una especie de ariete que impulse todo esto. La frontera del idioma también será importante. También aparece ahí porque él hablará en portugués y hará traducciones al español. Seguramente me lo ayudaremos, pero él habla muy bien, bastante bien español, quiero decir, de la misma forma que nosotros los españoles podemos hablar algo del portugués, ¿no? Ese portuñol nosotros lo machacamos más de lo que hacen ellos, que lo mejoran bastante. Y con él estará Montse Villar, es una escritora, ella nació en Galicia, pero ha trabajado durante gran parte de su vida como profesora en Salamanca, con lo cual también tiene otro aspecto fronterizo en otras zonas de la península. Y además organiza actividades culturales en el norte de Extremadura, en Cáceres. También tiene aspectos transfronterizos ahí. O sea, Montse sí que se mueve más en otros aspectos de frontera, porque ella además sus fronteras no son solamente con el país vecino, sino entre las comunidades entre las que se ha movido, entre las lenguas distintas que ha manejado, el gallego, el español, el portugués también en este caso. Y creo que tendremos también un contrapunto ahí muy interesante por parte de Montse. Después de ellos dos haremos una segunda tanda de esta pequeña mesa redonda sobre la frontera. En este caso intentaremos que las fronteras se relajen un poco más y que trabajen esas fronteras interiores más que las fronteras exteriores. Y tendremos la segunda cena, que también puede ser literaria o no, eso dependerá mucho más de la gente. Yo creo que este encuentro lo vamos a ir haciendo la gente que participe, mucho más que lo que se plantee y se planifique con antelación. Y el domingo por la mañana cerraremos con la participación de dos escritores que creo que van a tener un potencial enorme. Uno es el escritor gallego Moncho Iglesias Míguez. Este hombre tiene una poesía que juega un poco más entre la poesía más surrealista, la poesía más indirecta, pero también con una intención siempre de mover lo que uno tiene dentro, y él también trabaja el tema fronterizo idiomático, quizá más entre Galicia y España que entre Galicia y Portugal, que puede haber más sintonía en cuanto al idioma. Y el cierre le corresponderá a otro escritor portugués, que es Fernando Évora. Él viene desde Santo Antonio, una aldea de Odemira, un pueblecito de Portugal que está en el Alentejo, pero en la zona de costa. Lo que pasa es que él se ha movido mucho en otros campos también más fronterizos y más cercanos a nosotros. Su frontera también es una frontera marítima. Él también tiene la frontera del mar, ¿no? El hecho de que el Atlántico choque directamente con Santo Antonio y con aquella zona en la que él habita, creo que nos va a permitir también otro encuentro y otro tipo de cosas con las letras. Creo que la lengua incluso que vamos a tener el domingo, la gallega y la portuguesa, que por supuesto tiene sus traducciones al español, nos van a permitir un acercamiento muy grande y muy profundo a las formas de pensar, de escribir y de contar las cosas que tiene la gente que viene de esa zona de nuestra geografía. Bueno, a mí me gusta mucho una cosa, y es que cuando suene aquí ese gallego, ese acento gallego y portugués, yo creo que las piedras del castillo igual se mueven, ¿no? Puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir porque... De recuerdo del castillo de una época pasada, ¿no? Sí, porque hay que recordar que el castillo de Aracena está integrado en un conjunto de fortificaciones que se le denomina en la documentación como Banda Gallega, y era precisamente ese nombre, esa denominación, por toda la red de fortaleza que estaba situada en la raya, ¿no? En la frontera entre los reinos castellano y leonés y Portugal, ¿no? Entonces, pues, que el gallego, que el portugués, que se escuchen otra vez entre estas piedras milenarias del castillo, pues es algo muy significativo. Yo creo que va a ser eso un recuerdo también, o un homenaje, una reminiscencia de lo que pudieron escuchar las piedras del castillo, las murallas, en esos tiempos de conquista en los que tanto se peleaba por trazar esas fronteras o por ganar a las fronteras, ¿no? La gente se preguntará, bueno, esto es un encuentro abierto, puede participar cualquiera, podemos subir al día que nos interesa, a la charla que nos interese, o ¿cuál es la forma de participar? Sin ningún problema, es un encuentro totalmente abierto. O sea, la única frontera que hay aquí es la cuesta que nos trae desde la Plaza Alta hasta el castillo y hasta este recinto tan maravilloso.
Pero bueno, yo creo que darse un paseíto tampoco está mal y que viene bien para muchas de las cosas que tenemos a nuestro alrededor. No hay frontera, está esto abierto, puede venir cualquiera cuando quiera, cuando le parezca, puede quedarse a una lectura, puede irse, puede entrar cuando esté empezando la otra. Lo único que nos va a limitar, la única frontera realmente es la frontera espacial que tiene este espacio, pero yo creo que entre 25 y 30 personas pueden caber perfectamente, con lo cual tampoco creo que haya un límite excesivo a la gente que pueda venir. Y si no, buscaremos las maneras de que quien esté por aquí pueda participar y ser parte importante de este encuentro, porque aunque se trate de una raya y de una frontera, esto sigue siendo un encuentro. Bueno, pues será también una oportunidad para muchos, pues, para visitar pues esto que recientemente hemos puesto en valor, ¿no? Que es toda esta zona nueva donde se ubica además este centro de visitantes, que es el flanco sur, muralla norte, muralla sur, todo lo que es el patio de armas del castillo. O sea, hay mucha gente que probablemente todavía no haya tenido la ocasión, pues buena ocasión será este fin de semana para disfrutar pues de esa doble oferta, la del patrimonio y la de la literatura. Bueno, y además, teniendo en cuenta, Eduardo, que estas actividades veo que el cierre van a terminar al atardecer, que es una de esas horas especiales en este lugar mágico que es el Cerro del Castillo de Aracena. Exactamente, la puesta de sol puede ser el colofón a todas las actividades que se van a celebrar en este encuentro, y es también una excusa perfecta para subir al castillo y disfrutar de este edificio. Es un edificio histórico, pero que tiene también un simbolismo muy especial para poder acoger cualquier tipo de evento, sobre todo culturales, no solamente la visita turística, sino por eso lo hemos estado pensando, que acoja a todo aquel evento que venga bien, digamos, al ámbito cultural, como puede ser el encuentro o futuros actos culturales, ¿no?, que se celebren aquí en el castillo. Muchas las posibilidades que ofrece el espacio, tanto en el exterior como en el interior, en esta sala del centro de recepción de visitantes, y seguro que vamos a ver mucha cultura pasar por aquí, por el castillo. Nos queda invitar, Mario, bueno, pues a la ciudadanía en general y sobre todo a los amantes de la literatura, del patrimonio, de los buenos encuentros, de las buenas conversaciones también, que son las que surgen en este tipo de eventos, ¿no? Que además Mario siempre está un poquito detrás de eso, eres el que tiene que hilar, ¿no? Bueno, la verdad es que creo que lo mejor que va a dar esto es el encuentro, y os digo, y el encuentro se produce a través de las palabras. A cualquiera que le guste hablar y escuchar, sobre todo, será un sitio fantástico para poder escucharnos entre todos. Es un sitio para comunicarnos, para transmitirnos cosas, para entender cómo otros la transmiten y para aportar argumentos diferenciadores. La única frontera que debería existir son esos, los argumentos, y esos argumentos deben consolidarse, confrontarse de alguna manera. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Así que quienes sean amantes de ese tipo de confrontaciones, de hablar, de charlar, de discutir sin pelearnos, vamos a llegar a un punto importantísimo. Y a los que sean amantes de las letras, fantástico. Viernes por la tarde a partir de las 7, sábado a las 12 por la mañana y a las 7 por la tarde, y domingo a las 12 por la mañana, tenéis una cita aquí a todos aquellos que queráis entender un poco más el mundo de las letras y participar un poco más en las discusiones que pueden acercar a los mundos tan diferentes que tenemos dentro de un mismo país. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, ya nos lo pinta Mario estupendamente cómo va a ser este encuentro. Vamos a disfrutarlo. El primer encuentro, podemos decir, Letras en la Raya, serán probablemente muchos más. Esto será un punto y seguido. O sea, los cuadernos se empiezan, se continúan y se acaban. O sea, que tampoco pasa nada porque esto se acabe. Quiero decir, lo bonito es disfrutar de lo que hay. No se trata de poner cosas para que después se reproduzcan, se repitan. A mí eso me da igual. Yo creo que lo que se hace con todo el cariño del mundo para que sea lo mejor que se puede hacer. Y como dice nuestro gran amigo, puede ser que el año que viene haya más, pero no mejor, porque eso es imposible. Bueno, pues disfrutaremos este encuentro, sea el primero, sea el último, sea el que sea la raya continua, una raya más cortita, un guioncito, lo vamos a disfrutar mucho, Eduardo, bueno, en esta casa
que es este centro de recepción de visitantes del Castillo de Aracena. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos y hacernos disfrutar de este espacio que desde luego yo invito a todo el mundo que pase por aquí porque es acogedor, agradable, fresquito y un lugar ideal para descansar después de la subida al castillo. Así que nadie encuentre fronteras para estar en este encuentro Letras en la Raya este fin de semana aquí en Aracena.